en el capítulo 1, porque estamos en Génesis capítulo 6, en el capítulo 1 hemos visto cómo es que esta gloriosa obra creadora de nuestro Dios se dio. Génesis capítulo 1, estamos en Génesis. Usted debe leer Génesis, por favor. Luego hemos visto el pacto establecido con la corona de la creación de Dios. ¿Quién es la corona de la creación de Dios? ¿Quién? El hombre, en el capítulo 2. Luego hemos visto la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Hemos visto las consecuencias de la caída en la vida de la familia de Adán. Y luego en los descendientes de Caín, en Génesis capítulo 4. Luego en Génesis capítulo 5 hemos visto las raíces de una línea divina. Hay un linaje de Dios. Y eso es necesario que usted entienda para el texto que entramos el día de hoy. Un texto, no vamos a decir que es fácil de interpretar, pero quiero que tome en cuenta cómo estamos avanzando y cómo es que vamos a ser consecuentes con lo que se ha enseñado. Por más que tal vez pueda encontrar usted una explicación diferente al texto que tenemos el día de hoy, incluso de parte de muchos de nuestros hermanos representativos que a usted les gusta ver en YouTube, de todas maneras quiero que vea la coherencia con la línea interpretativa que estamos teniendo desde el Génesis capítulo 1. Va a encontrar usted que muchos interpretan este texto de manera diferente. No es un texto que tiene que ver, que esté ligado con la salvación, que pone en peligro el ver quién es nuestro Dios, sus atributos, ¿no? No ataca en ningún momento o no debilita la teología propia de Dios, no debilita la soteriología, no debilita la antropología. Se supone que todos están en el discipulado, por eso estoy hablando así, hermanos. No debilita para nada la eclesiología, cristología, no debilita en nada, así que no se haga bola si de repente usted encuentra que alguien a quienes admiramos mucho pues se está interpretando de manera diferente. No, y hoy día le voy a dar todas las interpretaciones posibles de este pasaje. Y ya seguro están buscando de qué trata, ¿no? Los Nefilim, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Gigantes? ¿No gigantes? Hoy lo veremos. Pero entonces, hemos visto, para eso tiene que tener en mente, en el Génesis capítulo 5 hemos visto por varias semanas las raíces de una línea divina, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los descendientes claro, todos son descendientes de Adán, pero hay un linaje divino, el linaje de Caín y el linaje al linaje de Caín le hemos llamado la simiente de la serpiente. Y al linaje de Set lo hemos llamado les hemos llamado la simiente de Dios. Es decir, tenga en mente, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todos nacen de Adán, al final de cuentas. Pero quiero que tome en cuenta eso porque si no se me va a perder. Quiero que lo haga, por favor. Es necesario eso. Porque si no, usted me va a comenzar a contradecir. Pero Elvis Caballosa dice otra cosa. Miguel Núñez dice otra cosa. Hermanos, igual, por más que usted esté de acuerdo con ellos, no vamos a pelearnos en ese punto. Incluso ellos mismos dicen, no nos peleamos en este punto. Usted puede creer incluso las otras interpretaciones. Elvis Caballosa dice, yo me quedo con esta. Y a mí tal vez no me parece coherente lo que puede estar diciendo, pero se respeta. Y en fin, Matthew Henry, un hermoso y maravilloso comentarista, habla al respecto de esto y yo me pego a esa postura. Nada más. Entonces, esa línea divina la hemos visto en Génesis capítulo 5 a través de la línea de Set. Hemos visto los efectos del pecado también
pero también hay una esperanza de salvación, y ahora incluso llegamos a la vida de Noé. Y Noé es presentado ahí, mencionado al final del capítulo 5, y ahí nos hemos quedado. Ahora, durante los próximos 4 capítulos que iniciamos, Moisés, porque él es el autor de este texto, Moisés se va a centrar en la vida de Noé. Se va a centrar en su vida y en lo que el Señor está haciendo en este momento. Vamos a tocar el arca, vamos a tocar el diluvio, en fin, pero todo eso va a ir, son momentos o domingos emocionantes que se vienen, ¿sí? Bueno, como todos los domingos creo, espero sea así, porque es la palabra de Dios, no es porque yo lo esté enseñando. Y Génesis 6, del versículo 1 al 8, nos da un resumen de los resultados del pecado. Eso tenga en mente. Y claro, nos da un resumen de la culminación del pecado en ese mundo adánico. Ese mundo de Adán, post-Adán, pre-diluvio o antediluviano. ¿Sí? Es necesario que usted memorice esas palabras, esas terminologías, para no estar haciendo una explicación mucho más profunda cada rato o haciendo mención a cada rato de lo que significa. Antediluviano, ¿qué significa? Antes del diluvio, ¿no? Post-adámico, después de Adán, ¿no? Son cosas, creo que sencillas. Ahora, pero aquí en el versículo 1 al 8, que vamos a leer, se nos muestra eso. Ahora, todavía estamos en el libro de la genealogía, todavía de Adán, si te das cuenta. Si miras aquí en Génesis capítulo 5, versículo 1, el título que nosotros encontramos, ¿qué cosa es? Ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1, antes, arriba, ¿qué dice? ¿Cuál es el título? Los descendientes de Adán, el libro de las genealogías de Adán, de eso se está refiriendo. Es el libro de las genealogías de Adán. ¿No es así? Este es el libro de Adán, por así decirlo, hablando de su genealogía. Pero hasta que lleguemos al Génesis 6, versículo 9, encontramos ahora, si te percatas, una nueva sección del libro. Porque ahora dice, estas son las generaciones de Noé, o estos son los hijos de Noé, según la versión que usted tenga. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice versículo 9? Vamos. Cambió. Primero estaba la generación de Adán y ahora se mencionan las generaciones de Noé. Estamos viendo el texto, por favor, y usted se supone que esto, no es que se supone, esto a usted le sirve para, al hacer su devocional, estudia. Hay muchas aplicaciones que se pueden sacar de todo lo que estamos leyendo. En tu devocional lo puedes sacar. Aquí estamos haciendo de manera general lo que significa la importancia teológica y todo ello, ¿no? Y entonces el libro de Adán va de Génesis desde 5.1 en adelante hasta Génesis 6.8. Así que estamos todavía en el libro de las genealogías de las generaciones de Adán. ¿No es así? Ahora entramos a Génesis 6.1 al 8. Dice el texto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse y les nacieron hijas, ahora viene el texto, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Usted va a encontrar en otras versiones, estos fueron los gigantes. ¿No es así? En otras versiones dice, estos fueron gigantes. Y hermanos, todo tipo, como a nosotros nos gusta el morbo, al ser humano le gusta la especulación. ¡Oh, gigantes en el pasado! ¡Wow! Entonces han habido gigantes. Los demonios han tenido relaciones sexuales con las mujeres humanas y nacieron gigantes. Y entonces hay todo un libros y se meten a terreno peligroso. El texto no nos muestra eso.
Para nada. Desde ya se les voy diciendo. No hay relaciones sexuales entre demonios y seres humanos. Es increíble cómo es que muchos, entre comillas, cristianos creen que eso es cierto. Hermanos, el mundo espiritual se reduce para ti y para mí a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Estar echándole fuera al demonio es una locura, muestra la ignorancia de las Escrituras. No nos ha llamado el Señor a hacer eso, ni mucho menos a inventarnos que los demonios están teniendo intimidad sexual con las personas. La vez pasada, hace poco nomás, hace no sé, 4 o 5 meses, estuvo acá una persona que me llamó y me dijo, pastor, no sabes, yo en la noche yo siento que el demonio me posee y tiene relaciones conmigo. Solo tenía que escucharle y luego le expliqué y ahorita me quiero manifestar, siento que me quiero manifestar. Y ahí va a hacer su show acá, comenzando a gritar y todo eso. Estuvo a punto de hacerlo. Le cogí del hombro y le expliqué, tranquilo, eso no sucede. No sucede para nada. Así que no hagas eso, no te condiciones. Y le expliqué y tranquilita se quedó. No hizo ningún show luego. Porque si no iba a ser un alboroto total acá. No pasó nada de eso. Pero este texto es mal interpretado, hermanos. Sigamos. 4. Había gigantes, volvamos ahí. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Lo vamos a dividir en 2 partes, este texto. La primera parte la expondremos ahora, y la segunda parte la dejaremos para la próxima semana. Quiero hacer una explicación mucho más detallada de este texto. Muy bien. Ahora, un profesor del Antiguo Testamento, llamado Juan Davis, ese nombre Davis, dice que la generación moral del hombre, que vemos aquí, aparente, en esa degeneración moral que vemos en Génesis capítulo 4, ilustrado por Caín y luego su descendiente Lamec, ahora culmina en Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 3. A medida, hermanos, que la humanidad avanza, la humanidad caída avanza, comienza, hermanos, a multiplicarse también esa maldad. Se expande esa maldad en el mundo entero. El ser humano malvado crece y la maldad también comienza a multiplicarse. De tal manera que los corazones malvados produjeron una aversión ante Dios, delante de Dios, y un corazón deseoso de ir en contra de Dios constantemente. Hermanos, eso es fácil de darnos cuenta. Te sucede a mí, nos sucede a cada uno de nosotros. Constantemente queremos cerrar la Biblia y ponerle a nuestra mente y creer lo que nuestra mente nos dicta o lo que nuestros corazones y sentimientos nos dictan. Y para el discipulado del martes atacaremos justamente eso con las Escrituras. Yo siento que debe ser así. No, la verdad no importa qué es lo que sientas. Yo creo que debe ser así. No importa qué es lo que tú crees. Importa lo que las Escrituras dicen. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, como decía Isaías. A la palabra de Dios nos debemos remitir. Entonces el corazón del hombre comienza a avanzar, su maldad comienza a avanzar de tal manera que Dios tuvo que juzgar esa maldad. Y lo hace con la inundación que nosotros tenemos aquí, conocido como el diluvio. Pero así que lo primero que queremos ver aquí es que, hermanos, del versículo 1, comenzando el versículo 1,
es que la rebelión del hombre jamás va a pasar desapercibido. Cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, cuando el ser humano se aleja de Dios, eso no pasa por desapercibido delante de Dios. Nuestro Dios toma en cuenta cuando un corazón se aleja de Dios. No vaya usted a pensar que apartarme de Dios, yo voy a salir librado por apartarme de Dios. A veces pensamos que nuestro Dios es como nosotros, como éramos padres. Advertimos, ¿no? Joshua o Joy, les advierto, si hacen esto, va a pasar esto. Y luego vienen y te ponen una carita de firulais tierno, ¿no? De ojitos de gato con botas, ¿verdad? Y lo que debías cumplir, la advertencia que debías haber ejecutado debido a su mal accionar, te ganaron el corazón y ya le permites y no les disciplinaste. Pensamos que Dios es así y no es así. El pecado Dios lo juzga. Nuestra maldad no pasa por desapercibido delante de Dios. No, no es así. Él juzga. La rebelión nuestra, la rebelión del hombre, no pasa por desapercibido delante de Dios. Dios lo observa, Dios lo ve y Dios, como veremos la próxima semana, Dios lo juzga. A veces somos tan conchudos, hermanos. Una enfermedad, ¿por qué a mí? Un problema, pero ¿por qué a mí? Somos tan, disculpen la frase, tan cuchicaras. Así decía mi mamá, ¿no? Mi abuelita. Tan caras sucias, ¿no? Somos tan caras sucias de en vez de reconocer, esto me está ocurriendo porque mi corazón se desvió del Señor. En vez de atravesar la prueba, aferrándonos más del Señor, nos desviamos y las cosas se comienzan a poner peor y todavía somos cuchicaras. ¿Por qué a mí? No, hermanos, la rebelión del hombre jamás pasa desapercibida. Jamás. Del versículo 1 al 4, vemos cómo es que se produjo la expansión del pecado en el viejo mundo de Adán, pre-Noé, ¿no? Y ahora nos dice en estos versículos cómo es que aumenta el pecado en ese mundo adámico o adánico. Y se nos recuerda cosas impresionantes o cosas maravillosas. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar. Los pecados, el Señor no los pasa por alto. Recuerda eso, por favor. Para no estar jugando con Dios. No piense usted que puede hacer lo que le da la gana y salirse con la suya. No es así. Todo el Señor lo ve. Incluso cuando el hombre piensa que Dios no está mirando, debes recordar la omnipresencia de Dios. Dios está presente en medio. Y tu rebelión, tu pecado jamás es pasado por alto. Entiéndelo. Entiéndelo. Mi papá en cierta ocasión, él siempre ha tenido la reputación de que si advertía a mis hermanos, les daba la advertencia si ellos fallaban. Era bien, en su autoridad era bien estricto con ellos. Y una vez pues hice algo que no debía. No obedecí su orden. Y él me estaba esperando con la correa en su mano, en la cocina. Yo tenía que haber ido a Milpo, contar cuántos camiones hay para entrar en la fila, cargar el mineral y haberme vuelto. Eso debió haberme tomado unas 4 horas. Yo tenía 11 años, 12 años. Desde Vico hasta Milpo, la compañía minera Vico. Pero luego, como a mí me gustaba el camión, entonces yo me quedé en el camión porque yo sabía que conforme los camiones van avanzando, yo podría arrancar el carro y como no iba a estar el chofer se iba a Milpo, pues con las milpeñas, a perder el tiempo con las señoritas de Milpo, a tomar. Y entonces yo
vi la oportunidad, me quedo y avanzo el camión lentamente. Yo tenía 11 años, 12 años. Y de verdad, me quedé porque yo quería el carro, hermanos. Arrancaba y avanzaba un camión y yo avanzaba el camión detrás, la cola. Y toda la noche ahí yo feliz moviendo el camión unos 20 metros cada media hora, creo. Yo feliz. Regresé al día siguiente a las 4 de la tarde, más de 12 horas, más de 24 horas. Y mi papá me estaba esperando para darme de alma. Bueno, por primera vez iba a experimentar sus correazos. Levantó la correa, me miró, me agarró del brazo. ¿Yo qué te dije? Y cuando estaba a punto así, le puse carita de eso, la de gato con botas. Yo ya estuve, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Nunca me había metido la mano. Y nunca al final lo hizo. Y se le pasó. Por esta vez te salvas. Y mis hermanos estaban ahí al lado, de repente, le va a dar, le va a dar, yo, le va a dar. Porque a ellos sí, pues siempre los castigó, ¿no? Y no me llegó a castigar. Pensamos que Dios es así, que pasa por alto las ofensas. No. Él advierte y Él ejecuta su advertencia. No pienses jamás que es como tú y como yo. Jamás. Todo lo ve. Nada se le escapa. Y ahora, cuando Dios trae juicio aquí en las Escrituras, siempre Él da las razones por las cuales Él está ejecutando su juicio. Y su juicio siempre es proporcional al pecado que está siendo castigado. De acuerdo al pecado es el juicio, es directamente proporcional. A la gravedad del pecado es directamente proporcional a su juicio, o su juicio a la gravedad del pecado. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 6, hermanos, comenzando desde el Génesis 6. Dios nos está mostrando acá, nos comienza a decir por qué ese mundo prenoético o post-adámico, ese mundo adámico, por qué ese viejo mundo merecía ser juzgado. Nos está dando las razones por qué tenía que ser juzgado y nos va a explicar por qué el juicio tenía que ser tan severo. En una de las conferencias, en la ronda de preguntas y respuestas, a R.C. Sproul, a Robert Charles Sproul, hermanos, así me hubiera llamado, hermano. A Robert Charles Sproul, a R.C. Sproul le hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios fue tan severo en castigar a Adán y Eva, afectando a toda la humanidad, si solamente fue una desobediencia? ¿Para qué le dijeron eso a Sproul, hermanos? Es como si se hubiera arremangado el puño y le dio con todo. ¿Qué rayos les pasa? Prácticamente dijo. No conocen a Dios. Levantar un solo dedo siendo nada al Dios eterno, poderoso, omnipotente, al Dios del universo, cuando tú y yo no somos nada y vas a decir que una simple ofensa, vas a decir que nuestro Dios es tan severo en su juicio, incluso después de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, no conocen a Dios. Constantemente vemos que nuestro Dios nos está mostrando, de acuerdo al pecado, es el juicio. ¿Por qué la humanidad merecía ser juzgada en ese momento con un diluvio? Él nos va a explicar eso. Tan grave, tan fuerte fue el diluvio en los tiempos de Noé, y eso, hermanos, es un indicativo de la depravación del corazón para los personajes de ese tiempo. Hermanos, ahora no solo necesitamos diluvio, hermanos. Necesitamos una olla hirviendo ahí, no solamente agua fría. Ahora, antes del diluvio, ¿cómo dije qué frase es lo que vamos a usar para no estar explicando tiempos antes de que el Señor haga llover sobre la tierra en cantidad por 40 días y 40 noches? ¿Cómo se llama? Antediluviano.
¿ok? Antediluviana, el tiempo antediluviano. Entonces, vemos que Él fue severo en este tiempo debido a la severidad del pecado en los corazones de las personas. Vemos aquí la omnipresencia, lastimosamente, del pecado. No hay ningún ser humano que se salve de tener pecado en su corazón. Y el pecado es atroz delante de los ojos de Dios. Y entonces tenemos los versículos 1 al 2. Leamos otra vez. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos, como les dije, muchos intérpretes ortodoxos dicen que este texto es un texto difícil de explicar. Han tenido dificultades todos los teólogos, reformados, no reformados, calvinistas y no calvinistas. Todos han tenido dificultades al momento de observar este texto. ¿Qué significa exactamente cuando Moisés, porque él escribe, cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que estas hijas eran hermosas y tomaron para sí mismos entonces esposas o mujeres? Incluso dice, y eligieron a quienes les da la gana. ¿Qué significa eso? Bueno, en el versículo 4 comienza a aparecer esta palabra, ¿no? Los nefilim. No, Marquiño, él es nefiliólogo, hermanos. Él ha estudiado al respecto. Seguramente esto le va a parecer bien interesante o va a recordar mucho al respecto, porque una vez creo me mandó acerca de los nefilim algo. Y dice que estos, los gigantes, estaban en aquellos días y luego los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y entonces ahí les nacieron hijos. Ahora, hay muchos obviamente misterios en este pasaje. La pregunta, ¿qué significa hijos de Dios? Es fundamental en el texto. ¿Y quiénes son los nefilim? ¿O quiénes son los gigantes? También es necesario que nos hagamos la pregunta. Ahora, nosotros tenemos una buenísima traducción, la Reina Valera, también obviamente una buenísima traducción como la Biblia de las Américas, y ahí pues se traduce esta palabra nefilim en el hebreo como gigantes. En aquellos días había gigantes en la tierra, estaba diciendo Moisés. Así que no es una mala traducción la que tenemos ahí. Pero en las traducciones modernas entienden que todavía, a pesar de traducir como gigantes, todavía es muy difícil esta traducción que nosotros tenemos aquí. ¿Qué significan entonces estos dos versículos? Cuando habla de hijos de Dios que se casan y se involucran con las hijas de los hombres. Y les voy a mostrar 3 interpretaciones que existen y que están circulando. 3 significaciones. La primera opción es que la frase hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres o tomaron esposas, porque la frase tomaron mujeres es la misma frase que se usa en el Antiguo Testamento para tomar esposas. Así que cuando dice tomaron para sí mujeres, lo que está diciendo es que tomaron esposas. Eso es. ¿Qué significa? La primera interpretación dice que hubo matrimonios entre ángeles y humanos. Eso es. Había matrimonios mixtos entre ángeles caídos y mujeres humanas. Esa es la primera interpretación que las personas encuentran. Y hermanos, Justino Mártir, Tertuliano, Cipriano, que eran creyentes del segundo siglo, creían así, entendían así. Todos pensaban de esa manera. Ahora, a favor de esta interpretación está aquí la razón lingüística, es decir, lees el texto y parece que pues obviamente tiene coherencia con eso.
porque hay alusiones en el Nuevo Testamento al respecto. En primer lugar, la frase hijos de Dios se refiere exclusivamente a los ángeles en el Antiguo Testamento. Cada vez que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hijos de Dios, el Antiguo Testamento está haciendo referencia a ángeles. Solo en el Nuevo Testamento encontramos que se hace referencia al creyente. En el Antiguo Testamento, cada vez que la Biblia dice hijos de Dios, hace referencia ¿a quién? Ángeles. Eso es. Esa es la explicación que da. Y cuando esa frase se usa en forma plural incluso, los hijos de Dios, entonces se hace referencia a ángeles en el Antiguo Testamento. Y entonces esa es la explicación que tiene. Usando incluso en el Nuevo Testamento la frase, en los versículos de 2 de Pedro 2, cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces dicen, aquí hay una referencia al diluvio, a Noé, y entonces hay una referencia a que estos ángeles pecaron y se casaron con mujeres, tomaron para sí mujeres humanas. Luego hacen referencia a Judas capítulo 1 versículos 6 y 7 y dicen, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dicen, ya ves, abandonaron su morada y vinieron a casarse con las mujeres. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y hace la referencia a algo cercano a esto, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que los que piensan que aquí hay ángeles tomando seres humanos, mujeres, para tener relaciones sexuales, incluso casándose, tienen el argumento usando estos textos del Nuevo Testamento. Pero en contra de esto, encontramos muchos argumentos. En primer lugar, no hay referencia a los ángeles en este contexto. No aparecen ángeles aquí. Desde Génesis capítulo 1 no encontramos ángeles apareciendo aquí. No hay referencia a ángeles en los 6 primeros capítulos que nosotros encontramos. Además, la frase tomar mujeres que encontramos aquí es el término estándar que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, para casarse. Y Jesús, luego en el Nuevo Testamento, nos dice que los ángeles no se casan. ¿Se dan cuenta? Los ángeles no se casan. Jesús mismo lo dijo. Así que estas mujeres, la opción de ángeles tomando mujeres para tener relaciones sexuales es algo que no tiene sentido. Al final, ¿cómo un ángel, un ser espiritual, va a tener relaciones sexuales con un ser humano? No. La explicación que da aquí Miguel Núñez y Edwin Caballosa es que son ángeles, pero son ángeles caídos, son demonios que poseyeron seres humanos y poseyendo seres humanos tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Esa es una explicación, al menos, mucho más aceptable. Y lo tiene Miguel Núñez con Elvis Caballosa. Y no les vamos obviamente tenemos que respetar esa postura. Ellos tienen esa salida. Pero generalmente lo que han pensado es que hay ángeles teniendo relaciones con mujeres, casándose con mujeres. Y eso no es algo que la Biblia muestra. Los ángeles no se casan. Además, no se menciona esto en ningún otro lugar de Génesis del 1 al 6. Así que es extraño que Moisés lo introduzca sin ninguna explicación aquí en este pasaje.
Y por último, si nosotros miramos el pasaje aquí del Nuevo Testamento, en Judas en particular, verás que Judas está hablando sobre fornicación, pero tomar para sí mujeres es una frase usada para casamiento. Así que no hay coherencia si te das cuenta. ¿Ve? La otra interpretación que vas a encontrar, te estoy dando todas, es que, y esto es moderno, y solamente viene de una sola persona. Meredith Kline se llama, es un teólogo, enseñó Antiguo Testamento y es el encargado, es el representante. Los que han estudiado creacionismo deben recordar que es uno de los representantes para la teología de la interpretación del marco. Los que han estudiado creacionismo deben recordar esto. Él es el único que afirmó que estos hijos de Dios es una referencia a reyes cananitas, o caininitas, perdón. A reyes descendientes de Caín. Reyes descendientes de Caín que se involucraban en la práctica de la poligamia, así tipo Lamec. Ahora, él es el único que ha tenido esta interpretación, de ahí nadie más lo ha tenido. Él es el único. Y él señala que a veces a los magistrados civiles son llamados Elohim en el Antiguo Testamento. Eso piensa él. Y entonces Elohim, pero encontramos que es una palabra que se usa generalmente para referirse a la Biblia, a Dios. ¿Ve? Y cuando dice entonces hijos de Elohim, está haciendo referencia a los reyes humanos, a los gobernantes humanos, a los reyes humanos descendientes de Caín, dicen. Es decir, hijos de Dios se refieren a gobernantes civiles, a reyes de la línea de Caín. Ahora, él es, como les dije, él es el único que está pensando así. ¿Y por qué no podemos aceptar esto, que lo dice solamente una persona? Bueno, no hay evidencia en ninguna parte de las Escrituras de monarcas en la línea de Caín. La Biblia no te dice. ¿Te das cuenta? No hay monarcas, no hay reyes. En segundo lugar, ¿por qué Moisés se va a referir a los reyes usando una frase tan oscura? Los hijos de Dios. Cuando Moisés pudo haber dicho, los reyes se dedicaron a la poligamia real. No pudo haber dicho así de manera sencilla. Tercero, no hay evidencia de que el lenguaje hijo de Dios haya sido tomado de la literatura contemporánea de ese tiempo. No hay evidencia histórica, arqueológica que haya sucedido así. Y lo último, en el Antiguo Testamento nunca se ve a los reyes como deidades. Eso lo tenían otros pueblos, pero no las Escrituras. Así que, dos interpretaciones completamente, creo que por las contradicciones que tiene, rechazadas. Y eso nos lleva a una última interpretación. Lo que hay. Y obviamente eso alivia muchísimo. Este pasaje, tomando en cuenta lo que hemos expuesto, que hay una línea de Set, llamados hijos de Dios, y hay una línea de Caín, que son llamados hijos o descendientes de la serpiente, se refiere entonces a los matrimonios entre la línea de Set, que era piadosa, hijos de Dios, y la línea de Caín, la línea que Dios había rechazado por su maldad. ¿Ve? ¿Te percatas de eso? Por eso les dije, es necesario que recuerdes los mensajes anteriores, como estamos viendo. Es decir, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente se casaron. Eso es. Ahora, Moisés inauguró un tema en Génesis 3 que recorre todo hasta el final de Génesis. Hay una descendencia, hay una línea que desciende de la mujer. Moisés lo mencionó en Génesis 3. Es una línea piadosa. No es piadosa porque nace la piedad de sus corazones. Al final de cuentas es piadosa porque Dios lo escogió y lo eligió. Y esa línea piadosa representa la línea de la salvación. ¿Usted se acuerda? Pero también Moisés nos muestra que hay un linaje de la serpiente.
que representa la maldad y la rebelión contra el Señor. Entonces, este pasaje, yo creo fuertemente que es así, habla del matrimonio de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Se refiere a matrimonios de los descendientes de Set, hijos de Dios, y los descendientes de Caín, las hijas de los hombres. Esta opinión la tiene Matthew Henry, un comentarista muy bueno del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o del comentario bíblico, ¿no? Y hay razones teológicas y razones contextuales para nosotros creer así. En primer lugar, el concepto de una línea divina ya se estableció en Génesis 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Así que contextualmente es natural asumir lo que Moisés está diciendo. No es difícil. ¿Te das cuenta? No es complicado. En segundo lugar, el concepto de filiación basado en la elección divina, es decir, hijos de Dios, en referencia a aquellos que creen en el Señor y son favorecidos por Él, es notoria. Eso es. Y en tercer lugar, cuando nosotros miramos los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, comenzando con si observamos el Pentateuco, hay numerosas advertencias dadas por Moisés en contra de ¿qué? De matrimonios mixtos entre creyentes e incrédulos. Una vez más, a pesar que todavía no estamos haciendo la clase del noviazgo, ya se nos muestra desde Moisés que Moisés advierte, no te unas con incrédulos, no te unas en yugo desigual. Aunque no está usando esas palabras, está diciendo claramente, los hijos de Dios no deben unirse con incrédulos. Específicamente Moisés lo mencionó. En el libro de Génesis, por ejemplo, hay un pasaje en Génesis capítulo 26, cuando Dios se enoja, muestra su disgusto cuando la línea piadosa de Dios se junta o cuando los descendientes de Abraham se juntan con personas que no son de la línea de Abraham. En el caso de Esaú, se une con una mujer descendiente de Caín, en Génesis 26, versículo 34, dice, y cuando Esaú era de 40 años, Esaú tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Te das cuenta? Cuando los hijos se casan con incrédulos, desde el Antiguo Testamento hay una muestra que el corazón de los padres sufre y el corazón de Dios también no le agrada que mujeres, que creyentes se junten con incrédulos. También en Génesis 34, las relaciones entre Dina y los descendientes de Siquem, los siquemitas. Dina, este siquemita se enamora de Dina, tiene relaciones sexuales y al final hay su sentencia firmaron estos hombres. Usted sabe toda la historia, seguramente cuando llega a Génesis capítulo 34 verá cómo es que los hermanos de Dina terminaron matando a todos estos por haber deshonrado a su mujer, a su hermana, porque no estaba permitido que la línea salvífica se una con línea no salvífica. Parece discriminante, ¿no? Así que por estas razones, la interpretación más fuerte de este pasaje que nosotros podemos ofrecer, hermanos, es que Moisés está hablando aquí de matrimonios mixtos entre la línea de Set y la línea de Caín. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Sí o no? Que parece mucho más coherente. Aparte, el contexto lo resuelve, creo, rápidamente. Si ves el versículo 2, verás una frase interesante que dice, versículo 2, ¿qué dice? Vamos, sígueme. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, y esa frase, escogiendo entre todas. En otras versiones dice que escogiendo como les da la gana. Escogiendo según su propio criterio. Escogiendo como ellos quieren. Escogiendo a vista y a criterio personal. No tomando en cuenta la advertencia de Dios de no unirse con línea no salvífica, es decir, con incrédulos. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esa es la advertencia o lo que encontramos. A quienes ellos eligieron, con quienes ellos consideraron. Y parece que Moisés entonces está indicando que los hijos de Dios, es decir, los de la línea de Set, en rebelión en contra de la voluntad de Dios, eligieron en su lugar a quienes ellos quieren. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se casen entre misma línea creyente. Y estos descendientes de Set usaron su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios y eligieron a quienes ellos querían. Ahora, y nos dice, ¿por qué hicieron esto? La belleza los cautivó. Estas mujeres, dice, eran... ¿Acaso no te ha pasado? Ay, qué hombre tan guapo, pero no es creyente. Y es guapo, ¿no? ¡Qué mujer tan hermosa! Solo le falta una cosita nomás. Que cante Dios poderoso. Con eso, pero mientras hasta que llegue ese punto, vamos, yo le puedo enseñar letra por letra. Y entonces, en vez de seguir los principios bíblicos, rompieron los principios establecidos por Dios, rompieron los principios establecidos por Dios y tomaron mujeres conforme a ellos les dé la gana, fuera de la línea de Set. Se dejaron llevar por su belleza, su forma de caminar, sus ojos, su mirada, tal vez su sensualidad. Y entonces nos muestra que estos hombres observaron a las mujeres superficialmente, es decir, observaron a las mujeres solo por su belleza. Yo siempre le dije, a Yadá, a Joy, entenderán que lo digo desde el punto de vista de padre, sabiendo que ellas no son las Misses Universos, pero entendiendo que como padre uno las ve hermosas, las princesas, y siempre les decía a ellas, ustedes van a tener un serio problema. Entiendan, por favor, estoy haciendo como una hipérbole. Ustedes saben que es una hipérbole, es una exageración. No estoy diciendo que Yadá y Joy sean las más hermosas del universo, pero para todo padre, un ojo arriba, un ojo abajo es hermoso, pues. ¿Sí o no? Y entonces, especialmente una vez le dije a Joy, tú vas a tener un serio problema. Lo mismo con Yadá, pero que los hombres te van a ver solo por tu belleza. No solamente, sino que tienes el peligro de que la mayoría de hombres te va a ver solamente por tu belleza. Nada más. Van a observar belleza. 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 ¿Henry manejando moto? Estoy viendo mal. ¿Cómo me distrae este muchacho? Entonces, y eso es cierto, cuando un hombre solamente se fija por su belleza y no observa el corazón, al final al hombre no le importa su personalidad, le importa solo el cuerpo. Ese hombre va a venir solo por la belleza y no le va a importar la moral, no le va a importar los valores, no le va a importar las virtudes. No, solamente quiere belleza, y el día que consigue la belleza, muy bien, que pase la siguiente. Siempre le dije eso, vas a tener ese problema. Se van a fijar en ti solo por belleza, muchos. Tienes que observar qué es lo que está mirando en ti. Si ve belleza, amor a primera vista. Espérate, yo sé que puede ocurrir que hay matrimonios que se vieron por amor a primera vista y han quedado bien, pero la gran mayoría no ha quedado bien, porque a primera vista, ¿qué ves? ¿Qué ves?
carne. Creo que estamos entrando al... Y si ves carne solamente, esto es lo que seguramente vieron, esto es lo que probablemente vieron estos hombres. Vieron solamente belleza, se dejaron llevar por las bellezas. La belleza de las mujeres anuló el juicio espiritual de ellos cuando debieron haberse mantenido en una línea pura. Así que la frase que tenemos aquí, que tomaron mujeres a propia voluntad, quien quiera que hayan elegido, nos dice que algo está mal aquí. Eso es pecaminoso para los matrimonios. Observar a un hombre, a una mujer, ay, mira sus ojos. No, no es así. Y luego en el versículo 3, las palabras: mi espíritu no luchará con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y es decir, Dios está enojado con el hombre debido a estas acciones. Están haciendo mal. No está enojado con ángeles. Está enojado con... Tampoco dice que está enojado con ángeles caídos. No está enojado con los reyes babilónicos, con los reyes de los reyes cananeos que se están involucrando en poligamia. Como tal vez muchos dicen, está enfadado con el hombre. En otras palabras, está enfadado con los hijos de Dios que debieron haber sabido mejor con quién se están casando, tomando en cuenta los principios que ya Dios estaba mostrando. No debieron haber debilitado la fe tomando incrédulas. No hay factores angelicales en ningún momento acá. Así que creo que el caso está cerrado, hermano. Pastor, pero Miguel Núñez, bueno, respetamos lo que él pueda decir. No hay problema. Igual seguimos siendo hermanos. Pero yo le estoy mostrando una línea lógica a lo que estamos siendo. Y como le digo, Matthew Henry lo cree muy bien así. Entonces, un matrimonio entre línea piadosa y línea incrédula. Y la respuesta inicial de nuestro Dios: está enojado. Y vemos que es un presagio de su juicio contra el pecado, que al final va a terminar ¿en qué? En diluvio. Y dice, Dios no va a luchar contra ese corazón pecaminoso siempre. Pero aunque el pecado es desenfrenado y estos hijos de Dios, la línea de Seth, se casa con línea no salvífica, a pesar de que están yendo en contra de la voluntad de Dios, mira tú, a pesar del pecado desenfrenado que comienza a darse en esos tiempos, hay logros humanos. Hay hombres de renombre, hay poderosos en ese tiempo, producto del matrimonio de creyentes con incrédulos. Hermanos, no significa que cuando te cases con un incrédulo, tus hijos no van a ser personas de renombre. Aquí lo vemos. Por eso se habla de los nefilín. Dice que los nefilín estaban en la tierra en aquellos días y después incluso. Cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos, aquellos fueron los hombres poderosos que eran de la antigüedad. Hombres de renombre, nefilín, gigantes, hombres de renombre. Hombres de renombre, pues. Y este versículo nos recuerda que los logros humanos, el poder y el logro humano pueden ser superficiales. Pueden ser impresionantes, pueden ser superiores a los demás, a pesar de que hay un colapso espiritual en la sociedad y en tu familia. De tu familia pueden venir personas de mucho renombre, llegar a ser presidentes. No significa que espiritualmente estás bien. ¿Te das cuenta? Algunos que piensan que por el hecho de que la economía va mejor, por el hecho de que están alcanzando logros académicos y reconocimiento, piensan que Dios está validando todo lo que están haciendo. No, no es así. Puede ocurrir éxito personal, económico, y aún estar alejado de Dios. Y aquí vemos eso. Había logros increíbles de parte de los hombres que vivían en ese tiempo. Pero no significa que Dios está aceptando eso. Hermanos, volvemos al inicio. Dios alcanzará el pecado de los hombres. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas en tu caminar como creyente, como hijo de Dios? ¿Estás caminando haciendo la voluntad de Dios?
o te estás aferrando a ir en contra de los principios. Y en este caso, estos hombres se fueron en contra de los principios y tomaron incrédulos. Ay, pero ese incrédulo lo amo, lo amo. Bueno, pues seguirás sufriendo y dañando incluso a tu familia. Pero lo amo. Eso manifiesta que amas más a ese hombre o a esa mujer más que a Dios. Hay consecuencias y las pagarás bien caro. Y Moisés eso está haciendo, nos está diciendo la verdad aquí. Nos está dando una evaluación real e impresionante de que las hazañas y habilidades de la gente de esta generación, aunque puedan ser impresionantes, nos está diciendo que fueron espiritualmente degenerados. Fueron increíbles. Nefilín, fueron gigantes. Un gigante del fútbol peruano. ¿Has escuchado esa frase? Mi papá le gustaba Alianza, no sé por qué, hermano. Me contaba que los aliancistas, que en el pasado, que el Nene Cubillas y que esto, que el otro, eran gigantes en Sudamérica. Bueno, ahí está, pues eso es gigantes, personas que han alcanzado logros, ¿no? Eso es. El gigante asiático se refiere a su economía, ¿no? Pero son gigantes los asiáticos. La mayoría son chiquitos, ¿no? Casi como mi tamaño, chiquitos. Pero eran poderosos. A eso se refiere, Nefilín, poderosos. No tiene nada que ver que había una raza de gigantes producido por demonios o por ángeles. Nada de esa. Nada de eso. Tenían hijos hermosos. Eran poderosos. Hicieron hazañas de renombre, pero Dios no estaba impresionado. Y el juicio llegó. ¿Sabes por qué? Porque hagas lo que hagas, alcances el logro que alcances, si no estás caminando bajo los principios de Dios, el juicio de Dios te llegará. Jamás pienses que eso no va a ocurrir. Y aunque no estamos todavía en la clase del noviazgo, acá Moisés nos muestra la importancia de casarse en el Señor. Y también Pablo y nuestro Señor Jesús también lo recuerdan. Matthew Henry, al comentar este texto, dice: aquellos que se profesan ser hijos de Dios no deben casarse sin el consentimiento de Dios. Estoy parafraseando porque la frase dice: no deben casarse sin su consentimiento. Aquellos que son creyentes no deben buscar incrédulos. Aquellas que son creyentes no deben buscar incrédulos. Aquellos que son creyentes no deben buscar incrédulas. Pero si te aferras al incrédulo, si amas más al hombre que a Dios, pagarás las consecuencias, porque jamás Dios pasa por alto cuando tu corazón está puesto en primer lugar sobre un hombre, sobre una mujer. Nuestro corazón debe estar enfocado en nuestro Dios. Pongamos de pie. Así que Moisés incluso aquí nos recuerda lo importante que es en nuestra vida amorosa comenzar con la pureza de fe. Casarse con aquella mujer o varón que comparte tu fe. Incluso aceptar citas teniendo cuidado si tiene la misma fe. Al menos por ahí se debe comenzar. No vayamos en contra de ello. Amén. Si tiene alguna pregunta al respecto sobre esta interpretación, me avisa por favor. Y ahí nos sentamos con la Biblia y observamos.